Muy bien, vamos a ver aquí el primer tipo de serie. ¿Sí? Ustedes deben saber reconocer, dada una serie, cuál es la misma. ¿Sí? O sea, hay distintos tipos de series. Ustedes deben tratar de reconocer las mismas. ¿Sí? Puede ser que no sea ninguna de las vistas, ¿sí? Pero las que puedan reconocer lo deben hacer. ¿Sí? Bueno, tenemos el primer caso, la serie geométrica. Esta serie tiene la forma, y esta es la fórmula correspondiente. Entonces va desde 1 hasta infinito, o sea, una constante, que son todos los reales menos el 0, r elevado a la n menos 1. R un número real, que puede ser positivo o negativo, ¿eh? Y es lo que uno conoce como razón. R lo vamos a llamar razón. Y n es un número natural. ¿Eh? Bueno, entonces si desarrollamos los primeros términos de esta serie, vamos a tener que, cuando n sea igual a 1, queda simplemente a. Luego, con n igual a 2, quedaría a por r. Luego, a r cuadrado, a r cubo. Entonces ustedes pueden ver que el término siguiente se obtiene multiplicando el anterior por r. ¿Sí? Entonces, que es un número. ¿Sí? Entonces, de esa manera se va armando la serie. ¿Sí? En este caso, lo que se forma es una progresión, pero una progresión geométrica. O sea, el término siguiente lo obtengo multiplicando el anterior por un número que es r. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Si hago las sumas parciales hasta n, tendría a más ar cuadrado más r cubo hasta ar a la n menos 1. Multiplico toda esta expresión por r. Multiplico toda la expresión. Y tendría esta expresión que tengo aquí. ¿Ya? Bueno, ahora restamos miembro a miembro. Entonces, la resta de estos dos primeros términos sería Sn menos R S sub n. La resta de los otros términos, fíjense, A por R, se cancelaría con A por R, que está restando. ¿Sí? Entonces, todos los términos se van cancelando. ¿Sí? Hasta que queda el primero y el último. ¿Sí? Entonces, al restar queda A por R a la n. Saco factor común S sub n. Y queda esto. Del lado derecho saco factor común A. Me queda esto. ¿Sí? Ahora, esto siempre y cuando R sea distinto de 1. Si R es distinto de 1, puedo obtener esta expresión que me daría las sumas parciales hasta n. ¿Sí? Bueno, esta expresión es muy importante. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Si yo quiero saber si converge o no un número, lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. ¿Sí? Bueno, entonces voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que si esta r es un número mayor que 1, es la misma r, pero me concentro en esta. Si esa r es un número mayor que 1, al elevarle una potencia n, y siendo que n tiende a infinito, ¿sí? N tiende a infinito, este término sería infinito. ¿Sí? Entonces, al ser infinito, quiere decir que va a ser divergente. ¿Sí? Ahora, si r es igual a 1, no se puede realizar esto. ¿Sí? Pero sería divergente porque no me conduce a un resultado. En cambio, si el valor r es menor, en valor absoluto menor que 1, este término va a tender a 0. ¿Sí? Entonces, al tender a 0, 1 menos 0 queda 1, entonces quedaría simplemente esta expresión, a por a dividido 1 menos r. ¿Sí? Entonces, en ese caso va a ser
va a ser convergente, ¿sí? Quiere decir que la serie dada converge al valor A sobre 1 menos R siempre y cuando la R sea menor a 1. En cambio, va a ser divergente si en valor absoluto R es mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, en base a eso, ustedes ya pueden distinguir si la serie en cuestión va a ser convergente o divergente. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, esta serie, ¿ven? Esta es la razón, ¿sí? Menos un cuarto. ¿Sí? Entonces, al ser la razón igual a menos un cuarto, el valor absoluto es menos un cuarto, eso es menor a 1. Entonces, al ser menor a 1, sé que va a ser convergente. Ahora, ¿cuánto converge? Reemplazo simplemente la R en la expresión anterior, esta expresión, reemplazo la R en este caso por menos un cuarto. Entonces, al reemplazar la R por menos un cuarto, queda esto. ¿Sí? Calculo y el resultado me daría 4. Quiere decir que esta serie converge a 4 y la suma daría 4. ¿Sí? En cambio, si yo tengo esta otra serie, la razón es 5. Entonces, al ser la razón 5 mayor que 1, quiere decir que va a ser divergente. Al ser divergente no puedo realizar la suma. ¿Mm? Bueno, luego tengo, eso es con respecto a la serie geométrica. Ahora tengo otro tipo de serie que es la serie telescópica, que tiene esta forma. ¿Sí? Que es b sub n menos b sub n más 1, o sea, un término menos el siguiente, o el siguiente menos el anterior. Puede estar en cualquiera de estas dos formas, puede estar escrita esta serie telescópica. ¿Mm? Bueno, ¿cuál va a ser el comportamiento? ¿Será convergente o divergente? Vamos a considerar el caso 1, o sea, esta posibilidad. Bueno, entonces, hago el término que correspondiente a S sub n, o sea, las sumas parciales hasta el valor n. Este sería el primer elemento, ¿ves? Porque dice B1 menos B2, o sea, un término menos el siguiente. Este sería el segundo, este el tercero, cuarto, y así sucesivamente hasta llegar al último. ¿Sí? Bueno, ustedes fíjense, si reordeno esas expresiones, se van cancelando estos. B sub 2 se cancela, B sub 3 se cancela, B sub 4, B sub 5 y así sucesivamente hasta B sub n se cancelan todos los términos. Entonces, ¿qué me queda? Esta expresión. ¿Bien? Entonces, si yo quiero calcular el comportamiento, voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito de S sub n, es decir, la expresión que me conduce a las sumas parciales hasta el término n. ¿Bien? Que sería el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. ¿Sí? Bueno, esto es una constante. O sea, el límite cuando n tendiendo a infinito una constante, la misma constante. Entonces la cuestión va a estar en este término, porque allí va a estar presente la n. Este límite entonces dependerá del comportamiento de b sub n más 1. Esa es la clave. ¿Sí? Si ese término, ese límite me da un número, quiere decir que los dos términos que conforman la resta son números, entonces va a ser convergente a un número. O sea, va a converger a ese valor. ¿Sí? Entonces va a ser convergente. En cambio, si b sub n más 1 me da infinito, va a ser divergente. ¿Mm? Bueno, tenemos este caso. Tenemos ese caso, ya son las expresiones que obedecen a esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la expresión? Sería reemplazando la n por 1, ¿sí? Me quedaría este término, y si reemplazo el último término, al hacer la resta de estas dos fracciones, me queda esto. ¿Sí? Bueno, entonces veamos, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esa expresión que llegó. Este sería mi S sub n. ¿Sí? Esto conforma mi S sub n. ¿Sí? Entonces, el primer término, el cociente me daría menos 1. En el segundo, me quedaría un límite que tendría la forma infinito sobre infinito, indeterminado. Entonces, puedo sacar factor común 5 en el numerador
en el numerador, 2 en el denominador y divido por la mayor potencia de n. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión que está allí. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver que estos dos términos van a tender a 0. ¿Sí? Entonces me queda simplemente menos 1 menos 5 medios. ¿Sí? Al hacer esa resta me queda menos 7 medios. Entonces esta serie converge a menos 7 medios. Bueno, vamos a ver ahora un criterio que me permite determinar si la serie en cuestión es convergente o divergente. Eso lo vemos en el siguiente video.